Buenas. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches los de Zoom, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener nuestra primer clase. La primer clase que vamos a hablar del significado místico, mágico de la Navidad. ¿Ok? Yo les comentaba a los que tomaron la última clase de Job que los invitaba a que pudieran venir con una mente abierta y que pudieran venir ustedes con esta apertura de poder recibir información que tal vez en algún momento escucharon, que tal vez en algún momento llegaron a, ya sea ver, leer o escuchar así como por algún relato o algo, pero que sí es un poquito diferente. Ujú. Y en este sentido, o sea, voy a hacer el día de hoy una breve introducción para que nosotros podamos comprender como desde dónde es que viene el fundamento del por qué celebramos la Navidad en el momento en el que la celebramos. ¿Ok? Primero, tiene que ver con una parte en donde está fincada en lo que sucede biológicamente o atmosféricamente en el hemisferio norte de nuestro planeta. Ujú. ¿Por qué en el hemisferio norte? En el hemisferio sur las estaciones se mueven un poquito diferente, pero el hemisferio norte, al igual que en el hemisferio sur, el ciclo de procesión entre lo que es el movimiento de traslación del planeta, o sea, está el Sol aquí, ¿no? Y nosotros tenemos una órbita elíptica, que se tarda 365 días, redondeándolo para no hacerlo así como tan preciso, en que la Tierra pueda darle una vuelta completa al Sol. ¿Ok? En el momento en el que nosotros nos encontramos en el invierno, es porque la Tierra se encuentra en el punto más alejado del Sol. Ujú. Nuestro planeta tiene un ángulo de inclinación de 24 grados, ¿no? 23 grados y tantito, 24 grados, cada 12.000 años se mueve, y se mueve mucho, pero va haciendo como un movimiento en donde va rotando su eje, de ahí las glaciaciones y todo eso tiene como una parte muy, muy física, sí, pero que también tiene que ver con una parte energética y simbólica, que en algún momento hablaremos de eso cuando hagamos un taller de astrología. ¿Mm? Pero en este punto, o sea, lo que nosotros tenemos que identificar es que el proceso como tal de nuestro movimiento a lo largo del Sol se divide en 4 momentos, ujú, que sería la primavera, luego me faltó uno, perdón, ahí está. Primavera, verano, el otoño, el invierno, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? En la primavera nosotros estamos mucho más cerca o nuestra órbita está en el punto más cercano al Sol. Por eso es que hace más calor, por eso es que todo empieza a renacer, por eso todo empieza a crecer, todo empieza a florecer. Pero, o sea, está la primavera, luego viene el invierno, entonces todo se desarrolla, todo avanza, pero conforme nosotros vamos alejándonos en nuestro propio movimiento de traslación, aquí, justo en el otoño, los días se empiezan a hacer cada vez más cortos. ¿Hasta ahí vamos bien? En el momento en el que los días se empiezan a hacer cada vez más cortos, las noches se vuelven cada vez más largas, ¿no? O sea, por obvias razones. Pero en lo que sí pasa en la naturaleza es que los árboles empiezan a tirar todo el follaje, ¿sí? O sea, aquí en México tal vez no es tan evidente, pero sobre todo en las regiones más nórdicas es mucho más evidente. O sea, si ustedes van ahorita de la parte norte de Estados Unidos hacia Canadá y demás, incluso se supone que ya deberían de estar empezando a tener las primeras nevadas, ¿ok? O sea, todo el eje como tal de, de los paralelos por arriba de los trópicos de Cáncer, o sea, ya está como mucho más
más frío el ambiente. ¿Sí me explico? Sí ubican eso de los trópicos y así, ¿no? O sea, está el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, y el trópico de Cáncer ya es como la parte más nórdica del planeta. Entonces, en toda esa zona es muy evidente el cambio de estaciones. Nosotros realmente estamos aquí en México, en una zona muy central, donde los cambios de estación casi no son tan evidentes. ¿Sí? Pero hablando de eso, o sea, justamente en la temporada del otoño, que todo empieza a transformarse, a marchitarse, las hojas se caen, pero todo tiene un proceso biológico. O sea, las hojas se caen, pero esas hojas que se caen van a servir de protección para que cuando venga la temporada del invierno y caiga la nieve, no queme el piso, no queme los nutrientes. Ujú. ¿Sí me explico? Porque esas mismas hojas van a servir de abono y ese mismo abono va a ser lo que va a nutrir la tierra cuando empiece el deshielo y que se descomponga después de la temporada invernal. ¿Hasta ahí vamos bien con eso? ¿Sí? Entonces, ahorita es la explicación, ustedes van a ir viendo el porqué de esta parte simbólica y mística, ¿ok? Entonces, tenemos ese punto y las hojas están cayendo, todo se está cubriendo, pero es un momento en donde las noches son cada vez más largas. Simbólicamente, energéticamente, el que tengamos un periodo de noches más extensa tiene que ver con que en ese momento el individuo va a entrar en un proceso de introspección, en donde se va a enfrentar a sus miedos, a sus limitaciones, a sus procesos cíclicos, a sus procesos de pensamiento intrusivo. O sea, todo ese momento del año realmente debería de ser un momento en donde nosotros tendríamos que hacer o entrar en espacios de depuración, de una limpieza profunda de nosotros mismos, porque después del otoño va a venir el invierno y en el invierno, en las partes más nórdicas, la tierra se viste de blanco. ¿Qué tiene que ver con que se vista de blanco o qué tiene que ver con que se llene de nieve? El que se llene de nieve, aparte de que todo se enfría, tiene que ver con que ahora el individuo va a tener que hacer un trabajo consigo mismo, con su parte interior, para poder reconectar con su luz, para poder reconectar con esas partes virtuosas de sí mismo, pero ya tuvo que haber hecho un proceso de renovación, de transmutación, de introspección consigo mismo para que se dé cuenta de qué es lo que le está atorando. ¿Hasta ahí vamos bien con eso? ¿Sí? Si nosotros entramos en este punto de reflexión y nos damos cuenta de qué es lo que nos está atorando, cuando viene el invierno, entonces va a haber un proceso de trabajo y de desarrollo interior con nosotros mismos. ¿Ok? ¿Hasta ahí van bien? Ujú. Y físicamente también pasaba que en las zonas más nórdicas de nuestro planeta, las personas como tal no podían hacer sus actividades como normalmente las hacían. ¿Por qué? Pues porque obviamente las condiciones climatológicas no les permitían hacer lo mismo que normalmente hacían. Entonces, ¿qué tenían que hacer en este punto? Sí, trabajar con esos procesos cíclicos, sí, revisar todos sus procesos de comportamiento, de creencias o incluso de preparación, pero también físicamente tenían que prepararse. Por eso guardaban los granos, guardaban el alimento, recluían a los animales. ¿Hasta ahí van bien? Incluso en las partes más nórdicas, o sea, toda la parte norte de Europa, tenían que matar a los animales que ellos veían que no iban a sobrevivir el invierno. Pero esa parte de esa matanza tenía igual un proceso físico y después le fuimos dando toda una carga energética, toda una carga emocional y todo un trabajo intencional. ¿Ok? O sea, primero quiero hacer como esta introducción desde lo más físico de lo que sí pasa en nuestro planeta para que entonces podamos comprender todo el simbolismo que sí tiene esa festividad. ¿Ok? Porque esa festividad no nada más
bueno, la festejan los católicos, los cristianos y demás. También los judíos entran en un espacio parecido, ellos lo llaman de otra forma, pero todos los pueblos nórdicos, todos los pueblos que eran bárbaros para el Imperio Romano, tenían una festividad. Esa festividad después lo fue tomando el Imperio Romano y el Imperio Romano le llamó Saturnalias. Esas Saturnalias eran festejos que se hacían entre el 16, 17 de diciembre y hasta el 23 de diciembre, donde se celebraba al dios de la agricultura, ¿ok? Y se celebraba al dios de la agricultura por los frutos de la cosecha recibida. ¿Sí? Entonces ya habían sembrado, ya se había desarrollado, ya lo habían cosechado, pero había un momento en donde no iban a poder sembrar nuevamente porque la tierra no estaba lista para la siembra. Pero se ofrecían esas fiestas al dios de la agricultura para que en el próximo momento de siembra la tierra estuviese fértil. ¿Sí van bien con eso? Sí, déjame, te paso el micro. ¿Me pasas el micro, por favor? Oh, buenas noches. Eso sería lo mismo que celebran, por decir, mañana, que es el Día de Acción de Gracias, porque en el día de mañana que se celebra exactamente la cosecha que se recibió todo el año. Justamente, o sea, el Día de Acción de Gracias, que para la parte de Estados Unidos es así como súper, súper importante, incluso es más importante que la Navidad, ¿no? O sea, hay gente que se la puede pasar trabajando en Navidad, pero en Acción de Gracias, o sea, sí es, no es pecado, ¿no? Pero es así como casi impensable que alguien pueda estar trabajando ahí y que no se reúna con su familia. Pero esa festividad tiene que ver justamente con esa época de cosechas, con esa época en donde se agradece la cosecha del año e incluso se toman los mejores frutos de la cosecha o los primeros frutos de la cosecha y se hace una ofrenda. Ujú. En teoría, o sea, esa ofrenda se la harían si todavía siguieran tomando de donde viene como tal esa festividad, se le ofrecerían al dios del bosque, ujú, al dios de la tierra, para que entonces la próxima cosecha o la próxima siembra sea igual de abundante. De hecho, los primeros frutos no se deberían de comer. Esos son los que se ofrecen, son como los mejores frutos. ¿Sí me explico? Pero eso viene desde los celtas, o sea, esa es una festividad pagana, ujú, que viene desde los celtas, luego lo toma la tradición wicca, tienen una misma festividad los nórdicos, y los nórdicos tienen una festividad donde, o sea, no como tal los vikingos, sino los pueblos nórdicos, antes de que vinieran los vikingos y demás, tienen una festividad donde ellos celebran a la diosa del sol y al dios de la luna. Dentro de la tradición nórdica, el sol para ellos representa una energía femenina, una energía que promueve el crecimiento, una energía que promueve la renovación, que promueve la vida. Por eso ellos tienen esta parte de colocar la energía solar como una energía dadora de vida. Ujú. Y a su hermano, que es el dios de la luna, le dan esta parte más introspectiva, más del trabajo con lo oscuro, con lo oculto, pero ellos hacen esa celebración, no tanto la de la acción de gracias, sino de celebrar la energía solar y la energía lunar para que pueda haber un nuevo ciclo. Ujú. Tomando el punto del Día de Acción de Gracias, que sería como por aquí, porque justo aquí va a estar 21 de diciembre, entonces aquí estamos en 28 de noviembre, aquí viene la celebración de la cosecha, el día para dar gracias por todo el año. ¿Por qué? Porque real y literalmente en las partes más nórdicas la tierra se moría, no iba a dar frutos durante casi 4 meses. Ujú. Entonces era muy importante poder tomar los mejores frutos de la cosecha para poder agradecer y poder intencionar la tierra para que entonces pudiera haber un renacimiento. Pero tenía que haber una preparación lo suficientemente extensa
para que pudieras tú sobrevivir los próximos 3 meses sin alimento. ¿Sí vamos bien? Entonces, digamos que depende de la región, como termina el ciclo, ¿no? Porque en las partes sur, en Sudamérica o Sudáfrica, supongo, Ujú. es primavera. Sí, claro. Entonces, sí, la Navidad tendría el simbolismo en la parte nórdica, pero digamos, cada región tiene su propio ciclo, ¿no? En el Sí, caso de Estados completamente. Unidos, Thanksgiving tal vez 26 de noviembre, Ujú. no sé, parte de Mesoamérica 24 de diciembre, pero digamos, todas las regiones coincidirían en que hay una fecha en específica de la renovación, Sí, ¿no? o sea, si tomáramos la parte energética, física, o sea, toda la parte sur del hemisferio, o sea, por abajo del Ecuador, celebraría Navidad el 22 de junio, Ajá, ajá. ¿sí? Entonces, O y sea, es donde más frío hace, 22, 24 de junio, es el que ahí invierno. es cuando ellos tienen el invierno, Ajá, exacto. ¿sí? En el cumpleaños de Maduro o algo así, ¿no? Que lo puso hace poquito. Pero saliéndome tantito del tema, hay unos cuates que se llaman 31 minutos, que son peluchitos, ajá, que son chilenos, y ellos tienen una canción de Navidad, pero ellos dicen que es calurosa Navidad, ¿no? Porque están tomando el día del 24 de diciembre, pero para ellos es justamente el verano. Ujú. Pero energéticamente, o sea, todos pasamos por un momento en donde la Tierra se va a enfriar y ya sea, aquí no nos cubrimos de nieve, ¿no? Pero la Tierra se enfría y no va a dar frutos. Ujú. Exactamente, o sea, ese ciclo es para todos. Estamos usando ahorita la referencia de la parte más nórdica, ajá, y mucho tiene que ver como con la sociedad occidental, porque pues, estamos en la parte del hemisferio norte, ¿no? Pero tomando en cuenta eso, nosotros tendríamos que poder identificar. ¿Dónde? Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, gracias. O sea, nosotros teníamos que tomar en cuenta o tendríamos que. Creo que no pudo entrar Gloria, que tenía problemas con su internet. Bueno, pero si no, pues ya se la mandamos grabada, ¿no? Entonces, en esa idea, o sea, nosotros tendremos que saber que independientemente del hemisferio en donde nosotros estemos, tiene que haber un momento para que nosotros hagamos este proceso de introspección. Ese proceso de introspección representa el invierno. Ese proceso de introspección representa nuestra propia natividad. Ujú. ¿A qué vamos con eso de la natividad? La natividad justamente viene en el momento en donde las noches empiezan a retroceder, ¿ok? ¿Sí? O sea, pasa algo muy curioso. El día 21 de diciembre, o dependiendo de en qué momento caiga el, el, el solsticio de invierno, ajá, el solsticio de invierno se da justamente en el momento en el que el sol entra en Capricornio. Ujú. Ese es la noche más larga del año. Ujú. Es el día más corto del año, pero paradójicamente, a partir de ese día, los días se vuelven más largos. Ujú. Todos los días, o sea, a partir del día que cae en Capricornio el sol, ese es el día más corto del año, es el día, o bueno, es el punto en el calendario donde se va a dar la noche más larga, pero a partir de esa fecha, los días, o sea, los momentos de luz van a ir creciendo, se van a ir haciendo cada vez más largos, hasta que lleguen al momento en donde venga el solsticio, el equinoccio de primavera, perdón, y lleguemos al 22 de junio o 20 de junio con el día más largo del año. Ujú. Pero energéticamente, ¿qué simboliza? Que justamente en la entrada de Capricornio hay el nacimiento a un nuevo sol, hay un nacimiento a la luz. Porque ahí tenemos, sí, la noche más larga, pero también tenemos el inicio del crecimiento de los días. Ujú. Entonces, por eso viene el término de Navidad o de natividad.
del nacimiento del nuevo sol. Ese nacimiento del nuevo sol es lo que después va a dar origen a una festividad que termina llamándose el Sol Invicto. Pero es una festividad que tiene más de 4000 años de estarse generando, de estarse exaltando. O sea, lo hacían los pueblos nórdicos, lo hacían los pueblos celtas, luego lo toman los romanos. Los romanos unen las Saturnalias con la ceremonia o con la festividad del Sol Invicto, que justamente representa eso. Representa el punto en el calendario en donde los días van a ir siendo cada vez más largos, en donde la luz vence la oscuridad. Y como vence la oscuridad, cada día va a ir tomando más territorio. Entonces, simbólicamente representa el momento en donde nosotros le vamos a dar nacimiento a nuestro sol interior para que ese sol interior empiece a exaltarse, empiece a crecer y que en ese crecimiento podamos reconectar con nuestra luz para que esa luz tome el territorio e inunde todo nuestro año. Cuando hacemos eso, entonces nos damos cuenta de por qué la Navidad se llama Navidad. ¿Sí? O sea, representa el natalicio, representa el crecimiento, el nacimiento, perdón, de este nuevo sol. Por eso es que muchas de las tradiciones, o casi todas las tradiciones, tienen a un Salvador o tienen a un Mesías que nace justo en el natalicio del sol, que nace justo en el momento en el que el sol entra en Capricornio. Ujú. O sea, es muy curioso cómo si tú ves, los egipcios tienen Osiris, y Osiris nace el 21 de diciembre. Ujú. Los persas tienen a Mitra, y Mitra nace el 20 de diciembre. Los católicos tienen a Jesús, y Jesús dicen que nació el 24 de diciembre. ¿Sí? Hay otro imperio o otra tradición que está dentro de los persas, pero que se llama el zoroastrismo, y tiene a Zoroastro, y que también nace entre el 20 y el 24. O sea, todos estos grandes maestros, todos estos mesías, todos estos salvadores, nacen justo en el momento en el que el sol entra en Capricornio. Por eso también tiene mucho simbolismo que al signo del zodiaco de Capricornio se le dé el grado del maestro. Pero es ese maestro porque logra superar la oscuridad. Como logra superar la oscuridad, logra renacer el sol. En el momento en el que renace el sol, conecta con su luz, conecta con su brillo. Ahora lo que vamos a hacer el día 14 de diciembre es justamente intencionar ese nacimiento de nuestro sol interior. ¿Para qué? Para que ese sol inunde todo nuestro año. Ujú. Pero tiene todo ese proceso simbólico, o sea, realmente le vamos a dar nacimiento al sol. ¿A cuál sol? Al que habita dentro de nosotros, porque todos nosotros tenemos un sol. Ujú. Espérame, ¿le pasas el micro, por favor? Para cerrar esa parte, es que ahorita, por ejemplo, los días están durando casi de noche 12 horas. Se está amaneciendo a las 6:45, bueno, aquí en Ciudad de México, y anochece a las 6:05. Entonces, a partir del 21 de diciembre, ya empieza a ganar minutos, segundos, el día a la noche, A la noche, claro. hasta que llegamos a la primavera y a junio, los Sí. días más largos de Sí, sol. sí, sí. O sea, hace poquito tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos y fuimos en agosto, ¿no? Pero era muy curioso porque allá eran las 9 de la noche y seguía el sol, ¿sí? O sea, y tiene mucho que ver, o sea, es mucho más evidente en los países más nórdicos, donde se ve mucho esa transición. Ujú. O sea, si te vas, hay un lugar en Noruega donde están 6 meses con luz y 6 meses en oscuridad completo, ¿no? Y real, o sea, no se pone el sol en ningún momento. Pero en estas partes que no están tan hacia el polo norte, sino que están entre el trópico de Cáncer y el paralelo 12 o paralelo 10, una cosa así, ahí es muy evidente el tránsito
de los días. Y ahorita sí, o sea, desde el 22 de septiembre hasta el 21 de diciembre, que va a caer el 21, el solsticio de invierno, vamos a ver cómo los días cada vez se vuelven más cortos, más cortos, más cortos, más cortos. Pero si tú empiezas a tener esta pequeña revisión del día, vas a ver cómo a partir del día en donde sale o en donde esté el solsticio de invierno, los días van a empezar a ser cada vez más largos. Físicamente pasa eso. Energéticamente le fuimos dando el simbolismo de que la luz empieza a ganarle la batalla a la oscuridad. ¿Sí? Los egipcios tienen una parte del mito bien bonito, ¿no? O sea, porque para ellos el dios del sol representa a Ra, pero Ra todas las noches va a acceder al inframundo y va a pelear la batalla con la oscuridad. Y todas las noches Ra va a vencer la batalla contra la oscuridad para poder renacer en el firmamento al otro día y llevar la luz para el mundo y nutrir al mundo. O sea, eso lo hacen los egipcios, lo hacen también las tradiciones prehispánicas, lo hacen casi todas las tradiciones, porque el sol representa vida. Pero cuando nosotros lo llevamos a nosotros mismos, entonces tenemos que comprender, mira, acá todavía hay una sillita, pues sí, buenas noches. O sea, nosotros tenemos que comprender que esa luz representa justo ese punto en donde estamos nuevamente trabajando con nuestro sol, con la parte virtuosa de nosotros mismos. Pero vamos a tener 3 meses, o sea, todo el invierno, para que esa parte virtuosa de nosotros mismos la desarrollemos en nosotros. ¿Sí van cachándoles? Sí, o sea, por eso dentro de la tradición católica, al Cristo, a Jesús, llegan los reyes y los reyes le traen regalos. Que los regalos tienen todo un proceso simbólico y demás, pero, o sea, le entregan oro, le entregan incienso y le entregan mirra. Cada uno de estos tiene relación con el manejo del mundo material, el manejo del mundo emocional y el manejo del mundo espiritual. Porque un individuo que está conectado con su luz y que está destinado a exaltar la luz de su sol interior, tiene que tener dominio de su reino, de su mundo físico, tiene que tener el dominio de su emoción y de lo que le motiva a hacer las cosas, y tiene que tener dominio de su energía, porque entonces nada de lo que haga lo tendría que desgastar. ¿Sí le vamos cachando? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, o sea, un maestro o un individuo que es consciente de sí mismo, obviamente tiene el manejo de esos 3 mundos, pero entonces tú ves a individuos íntegros, individuos que actúan, responden y tienen construcciones mentales de acuerdo a su propio proceso de desarrollo evolutivo. ¿Sí me explico? Pero, o sea, se avientan un trabajo consigo mismos desde un lugar muy, muy profundo. ¿Sí le van cachando a esa idea? E incluso en la parte simbólica, el que nosotros usemos un pino o un abeto, o sea, tiene que ver con estos árboles que les llaman de hoja perenne, ¿sí? Bueno, se supone que no se mueren, ¿no? O que todo el tiempo se mantienen verdes, ¿no? Y que por eso le llaman así, ¿no? O sea, árboles de hoja perenne, porque son solamente esos árboles que están adecuados a esos climas y que pueden soportar las temperaturas invernales. Pero esto tiene todo un proceso simbólico. O sea, el invierno, que es donde la tierra se enfría y que es donde tú vas a exaltar tu brillo interior, es un trabajo individual, sí, pero es un trabajo sumamente frío. ¿Qué quiere decir que es un trabajo sumamente frío? Que va a haber mil y una adversidades que se te van a presentar, pero que nada de eso te debe de mover de lo que tú quieres hacer.
¿Sí me explicó? ¿Sí? O sea, porque todo se va a morir, todo se va a mover, todo se va a aparentemente generar un caos, ¿ok? Pero tú debes de mantenerte firme en eso que estás realizando, ¿sí? Voy a entrar a la parte simbólica y luego vemos la parte física, o sea, pero el arbolito ese que nosotros ponemos, bueno, no sé si todos pongamos arbolito, ¿no? Pero voy a generalizar. Ya si alguien no pone árbol, pues ya no puede decir. Pero ese arbolito es una pirámide. Ujú. Es una pirámide que va a conectar con lo más espiritual, pero que tiene sus raíces en la tierra. Y es un árbol de hojas que no van a morir. Es un árbol que se va a mantener verde, porque el trabajo que vamos a realizar nosotros es un trabajo de amor. ¿Sí me explico? Y ponemos una estrella. Esa estrella que ponemos, bueno, la voy a poner así, ¿no? Tiene relación con la estrella polar, con la estrella de la Osa Mayor, que esa siempre manda el rumbo o siempre nos da la dirección. Si tú quieres saber hacia dónde se encuentra el norte geográfico del planeta, solamente tienes que mirar hacia el firmamento y vas a encontrar la estrella polar. Esa, físicamente, en cualquier punto del planeta donde tú te encuentres, siempre te va a decir hacia dónde se encuentra el norte. Ujú. Eso pasa físicamente. Simbólicamente, el norte tiene relación con algo que dentro del proceso astrológico se llama el medio cielo. El medio cielo representa los ideales, las aspiraciones y los más grandes sueños que tu alma quiere desarrollar en este plano físico. Ujú. Entonces, cuando nosotros ponemos un árbol de Navidad, estamos diciendo que en ese trabajo invernal estamos dispuestos a hacer un trabajo de amor con nosotros mismos, que sabemos que alrededor todo se puede morir, que alrededor todo va a cambiar, que alrededor todo lo que no esté fijo y lo que no sea realmente de vida se va a morir. Por eso todos los árboles que no son de hojas perennes tiran todo su follaje. Ujú. Porque todo eso ya no les funciona, todo eso ya no les sirve. Ujú. Pero lo que sí les sirve a esos árboles son las raíces. Entonces, todas esas hojas que se caen y que, bueno, en la naturaleza quedarían en el suelo, van a servir de protección para que cuando venga la nieve, la raíz no se queme. Ujú. Por eso está el otoño. Se puede llenar de nieve, se puede enfriar la tierra y puede no haber frutos durante los próximos 3 meses, pero las raíces van a estar protegidas porque todo lo que se cayó va a servir de protección. Ujú. Muchas veces cuando nosotros empezamos a trabajar con nosotros mismos y que entramos en espacios de depuración, de renovación o de transformación, queremos que todo lo que no nos sirve se quite y se elimine. Pero si nosotros queremos quitar y eliminar todo eso, lo único que estaríamos haciendo es quitando esa protección a nuestra propia raíz para trabajar con nosotros mismos. ¿No, verdad? ¿Sí, más o menos? Más o menos. ¿Cómo sería eso emocionalmente? Vamos a decir que tú dices, ¿sabes qué? Quiero hacer algo diferente de mi vida, ¿no? Y entonces lo que quiero hacer es ya no enojarme. Entonces, haz de cuenta que ese enojo van a ser como tus hojitas. Y esas hojitas va a ser lo que vas a ir tirando. Pero, o sea, no puedes eliminar el enojo y decir, ya no me voy a volver a enojar. Ujú. Sino que eso van a ser las hojitas que van a quedar alrededor de ti y que cada vez que venga eso que en ti detona, motiva o inspira el enojo, puedas recordar que lo que tú estás trabajando no es no enojarte, sino hacer algo diferente.
Pero todas esas hojas de enojo que están a tu alrededor te van a mostrar todo lo que tú habías puesto a tu alrededor para moverte desde donde te movías a través del enojo. Es como, o sea, esa parte donde yo empiezo a tirar el enojo o a darme cuenta de que es mi enojo y voy de alguna manera depurando ese enojo. Sí, pero es tuyo. Ajá, y entonces, cada que pues llegue esa emoción de enojo, yo tengo que ver que, que no es, o sea, que tengo que hacer ya algo diferente porque pues ya no puedo seguir con Claro, eso que no me está funcionando. porque al que le enoja es a mí. Ujú. O sea, hay un programa de radio que a mí me gusta mucho. Ujú. Y es un programa que no tiene nada de espiritual, ¿no? O sea, porque es un programa donde se la pasan albureándose entre ellos y se la pasan así como siempre diciendo puras tonterías, ¿no? Y el programa tiene como 20 años porque es a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, sin hacerles publicidad, pero pues es el programa este de La Corneta, ¿no? Creo que se llama La Corneta. Sí. ¿Ok? Pero tiene como 12 años. Sí, 12 años. Ajá. Que la primer media hora se la pasan hablando de política. Entonces, si yo no quiero escuchar eso para que yo no me proyecte y demás, ya sé que tendría que empezar a escucharlo a partir de la 1:30 o de las 2 de la tarde. Ujú. Porque si no, lo único que va a hacer es que yo me voy a empezar a enojar y voy a decir, no, es que este güey está bien pendejo, ¿por qué dice eso? Y defiende a tal y defiende a tal. Pero la neta es que son así, pues sí, yo digo que son maestros del estar moviendo las masas, porque 6 años uno está en contra del gobierno y luego 6 años el otro está en contra del gobierno. Y luego cuando está la transición, los dos se ponen en contra, los dos se ponen a favor, pero están jugando un papel. ¿Sí? Entonces, en esa idea y en ese ejemplo, si yo sé que ese tipo de diálogos a mí me van a detonar o a mí me van a exaltar el enojo, tengo de dos, o me sigo clavando en eso y me sigo enojando, o simplemente no lo escucho. ¿Sí me explico? Sí, a mí me ha pasado, porque sí lo he escuchado y de repente dices, qué cotorro, ¿no? Pero de repente Claro, claro, pero esas son esas hojas que tú decides tirar en el otoño. ¿Sí? O sea, puedo yo decir, no, es que los manifestantes, o ahorita que están de moda los transportistas, ¿no? Que están cerrando todos lados y demás, me puedo yo enojar por lo que están diciendo y por lo que están haciendo, y puedo decir que están pagados y que están bla, 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 o simplemente sé que eso es parte de la dinámica. sí, sí, claro. Ujú. Porque transportistas y maestros de Oaxaca siempre se han manifestado. Y no Sí, importa de qué color sea el que se siente en la silla presidencial, siempre se han manifestado y se seguirán manifestando. Entonces, dentro de la construcción social y política que tenemos en México, y que eso ha pasado desde la construcción misma de la República Mexicana, o sea, tenemos más de 300 años teniendo esa dinámica. que ahora es más evidente por todos los youtuberos, ¿no? Claro, claro, claro. Que a O sea, veces pues ya también empiezas a oír un programa o un sketch de ellos y ujú. ya sabes de lo que va a tratar, entonces, Exacto, no, esas son las hojitas del otoño. Y ya sé que de eso se trata, y ya sé que de eso hablan, y ya sé que eso hacen, tengo de dos. O me sigo clavando y lo sigo haciendo, y entonces no voy a poder vivir mi invierno, no voy a poder hacer un proceso de conocimiento conmigo mismo. sí, ok. Ajá. O sea, ahorita lo estamos poniendo en el ejemplo político, en el ejemplo de lo que pasa, pero eso pasa con mi pareja, con mi trabajo, con mi relación con mis hijos, con mi relación conmigo mismo. Ujú. Sí, sí, O sea, claro. si ya sé que hay algo que a mí me molesta de mí, o sea, el que yo me lo siga diciendo, tampoco quiere decir que lo vaya a modificar,
Porque si hasta el día de hoy persiste, es porque hay algo de forma inconsciente que a mí me resuelve, ¿sí? Pero entonces si un día digo, ya no me quiero enojar y eso es algo que a mí me resolvía, entonces voy a tener que saber que va a haber un chorro de hojitas a mi alrededor que me van a mostrar todo lo que yo usaba para enojarme. Y que Sí, puede ser que en algún momento ese enojo a mí me diera poder, me diera seguridad, me diera estabilidad, me diera algo. Que cuando yo digo, eso ya no lo voy a usar, va a venir un primer movimiento en donde va a haber un debilitamiento, donde va a haber un movimiento raro, que no sea familiar a lo que sí conozco. es como, bueno, si ya, por ejemplo, en una enfermedad se manifiesta, esa emoción se manifiesta ya Ujú. en el cuerpo, entonces cuando yo tengo que buscar hacer algo diferente porque lo he hecho pues tanto tiempo, toda mi vida, que luego no encuentro el camino o qué hacer diferente para que ya no siga yo ciclado, ¿no? En ese. Exacto, pero entonces tengo que saber que si eso ya está, eso ya está. Ujú. O sea, y no puedo negar lo que ya está. Exacto. Sí, o Sí. sea, si ya tengo gastritis, ya tengo gastritis. ¿Qué puedo hacer? Un chorro de cosas puedo hacer, pero tengo que hacerlo a partir de saber que eso ya está. Puedo modificar mi alimentación, claro que sí, me puedo tomar un medicamento también, pero entonces también tengo que saber que ahí está esa gastritis. Entonces, sí puedo transformarla, renovarla y eventualmente sanarla, superarla, diluirla o que deje de ser importante, sí, pero tengo que saber que arranco ahí. No que me defina como tal, sino que eso ya está. Sí, Ujú. o sea, sí, ya tengo esa gastritis y ahora tengo que entender que voy a tener que hacer varias cosas tal vez y tiene que haber una conexión también interna desde, o sea, físicamente ir al doctor, pero también debe Exacto. haber una conexión interna que me permita verme en mi interior y para poder hacer algo diferente. Sí, 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 o sea, voy a decir algo que no sé si pueda pasar, ¿no? Pero vamos a asumir que tienes una gastritis tal que ya te produjiste una úlcera gástrica que estás a punto de reventarte la pared estomacal. Ujú. O sea, si es ya así tan extremo, pues tal vez tendrás que hacer una intervención y tendrán que operarte o cauterizarte o coserte para que no se rompa el estómago. Estoy diciendo que estoy diciendo algo exagerado porque no sé si eso sea físicamente posible, ¿no? Pero en esa idea y en ese ejemplo, o sea, ¿tengo que hacer la intervención? Sí. Y entonces también tendría que ver en cuestión emocional en qué punto estoy yo generando tanta acidez en el estómago como para que llegue ese extremo, ¿no? ¿Qué es lo que en mi vida quiero tanto disolver, diluir o eliminar que estoy aumentando mi acidez estomacal, ¿no? ¿Y qué es ese pensamiento, emoción o proceso comportamental en donde me estoy metiendo todo el tiempo como para que mi cuerpo mismo eleve la acidez en el estómago? Sí, o que tal vez no puedo digerir los problemas de mi vida, ¿no? Claro, No puedo enfrentar la vida como tal. y entonces tendría que decir, a ver, ¿cuáles son esos problemas de mi vida? Y ahí está el otoño, ¿no? ¿No? Es que mi jefe es un hijo de la chingada. Ok, ¿voy a poder cambiar a mi jefe? No. Puede ser hasta más fácil que primero me cambien a mí a que cambien al jefe, ¿no? Claro. Entonces, ok, con mi jefe no lo voy a poder cambiar. Puedo seguir enojándome todos los días porque es un pendejo y porque le pagan más que a mí y yo le resuelvo la vida, ¿no? Pero aún así no lo van a cambiar. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿No? Y hay una estructura que pues no voy a poder mover. Ujú. Es que estoy hasta la madre del tráfico. Ok, ¿te vas a poder cambiar de casa? Pues no.
o tan No, fácil, ok, ¿no? entonces vas a seguir trabajando donde trabajas, vas a seguir viviendo donde vives Ujú. y eso no va a cambiar. ¿Qué vas a hacer con eso? Claro, es ahí donde yo entonces tengo que hacerme la pregunta, ¿qué voy a hacer? Exacto, ahí está tu otoño, o sea, ahí está todo el proceso de oscuridad, ¿no? Ujú, Es que extraño a mi pareja, aunque nos llevábamos de la chingada, ok, pero sí, si ujú, le extrañas, pues ¿qué quieres sí, hacer ahí, no? claro, entonces decirme la realidad, ¿no? Y no meterme en los chorros de que, ay, si Exactamente. viera yo esto. Y entonces cuando venga el invierno, te vas a tener que enfriar y vas a tener que trabajar contigo. Ok. Ujú, Ujú. O sea, estoy hasta la super madre de que mi jefe sea un idiota, pero no se va a mover y no va a cambiar. Entonces voy a tener que trabajar conmigo para no querer controlar las cosas y entonces ver que tal vez tengo la oportunidad de que si hago lo que tengo que hacer me puedan dar bonos. No voy a ganar lo mismo que el jefe, pero voy a ganar diferente. claro, Ujú. sí, y me voy a sentir diferente. Sí, Y claro. es No me quiero finalmente, atorar con el tráfico. Me puedo comprar una moto, una ecobici, o me puedo salir a las 4 de la mañana de mi casa para llegar en media hora y buscarme un gimnasio ahí cerca del trabajo, ¿no? Eso no va a cambiar el tráfico, pero sí va a cambiar la manera en la que yo enfrento lo que sí está. ok, Ujú. ¿Sí? ok, Es que extraño a la pareja con la que me peleaba todos los días. Entonces puedo ver que lo que me gusta es la emoción, ¿no? Puede ser, ¿no? es- ¿No? Y entonces pues tal vez sí, lo busco, la claro, busco, le digo, ¿sabes qué? Me encanta pelear contigo, ¿no? Vamos a ponernos unas máscaras cuando vayamos a pelear, ¿no? O unos guantes, ¿no? O vamos a meternos al box juntos, ¿no? Y somos sparring y ya nos madreamos, pero lo hacemos desde un lugar funcional, ¿no? Y nos ponemos caretas para que entonces no nos dejemos los ojos morados, ¿no? Porque se ve de la chingada estar como mapaches. Pero lo trabajo conmigo, ¿no? O sea, porque, ok, si eso me gusta, pues vamos a darle un sentido que realmente sea propositivo. sí, la finalidad es eso, buscar una acción propositiva, ¿no? Porque a lo mejor Exactamente. el ponerme una máscara no es tan propositivo porque unos guantes, ¿no? No lo sé, pero tendría que ser lo suficientemente Claro. frío Ujú, para poder decir, ¿sabes qué? Es que la neta sí me gusta pelearme. Ujú. Pero no puedo llegar con la cara toda madreada a trabajar, ¿no? ujú. Pero sí me gusta. Entonces, si sí me gusta esa adrenalina, si sí me gusta ese impacto, si sí me gusta eso, por eso el invierno es frío, porque te tienes que decir la neta. Tiene que haber Tienes que ser honestidad, honesto. tiene que haber realidad, o sea, ujú. Pero por eso, no, o sea, no te digo que esto es lo que está bien, está mal, o sea, por eso te tienes que enfriar para decirte, ¿sabes qué? Esto sí, 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 exacto. ¿sí? Sí, sí, o sea, eso es, al final del día, eso es lo que yo tendría que buscar, hacer, ver realmente qué es lo que a mí en lo particular me va a dar un cambio, un estatus diferente donde yo me pueda sentir bien y ya no seguir, pues, seguir tirando las mismas hojas de siempre, ¿no? Sí. Exactamente. Pero puedo yo decir, ¿sabes qué? La verdad es que sí me gusta. Y Ujú, en este ejemplo que te generó tanto ruido de pelearme con alguien, o sea, ok, sí, sí me gusta. Ya me meto a unas clases de box o de lo que sea, tal, ¿no? Puede ser que de repente me alebreste y diga que ya me siento el Canelo o Julio César o quien tú quieras y me ande peleando por la vida entera, pero puede ser que en algún momento me encuentre alguien que pelee mejor que mí o que yo y que sí me rompa la madre, ¿no? Y entonces ya todo madreado tendré que tirar estas hojitas de otoño y decir, ¿sabes qué? Creo que aunque me gusten los madrazos, no puedo ir por la vida entera peleándome con la gente, ¿no? sí, eso es a que yo veo que no es necesario llegar a esa parte, si puedo entender desde antes que no necesariamente, aunque me guste eso, pero debo estar claro que tal vez no me lleve a ningún lugar
donde yo me pueda ser útil, pues. Exacto. Pero para poderlo hacer, aquí tengo que ser frío para poderlo decir. Ok. Ujú. O sea, creo que yo alguna vez en alguna clase, no me acuerdo cuál, he platicado lo que a mí me pasaba. Porque cuando yo tenía entre 15 y 21, o sea, que yo salía mucho con mis amigos, íbamos de fiestas y demás, era cada semana, cada semana, cada semana, pelearnos con quien fuera. Mm, Ujú. Porque habían visto fue a uno, porque no, porque sí, porque lo que fuera era bueno, ¿no? mm. Hasta Sí, que sí. un día así fuimos a un antro y saliendo del antro nos pusimos a pelear con, es irrelevante con quién, ¿no? Mm, Pero uno de mis amigos se les había hecho de jamón a los bienes de la calle y entonces cuando vieron que nos estábamos peleando, pues se dejaron venir los bienes también, ¿no? Y a uno que no puedo decir que era un amigo mío, ¿no? Pero era un compañero, sí lo agarraron muy mal y cayó mal y lo tuvimos que llevar al hospital. Entró en coma y ya no salió del coma, ¿no? Entonces, aunque yo pudiera decir que me gustaba mucho, afortunadamente mi divinidad me pudo mostrar a través del otro cuate que ya mm. no salió de ahí, Pues sí, hasta dónde podía llegar, ¿no? claro. Sí, sí. Sí, las experiencias son muy fuertes, ¿no? Porque Exacto, pero es que así es el invierno. El invierno es crudo, es frío. Y entonces sí, o sea, yo me podía sentir el superhéroe del mundo, pero pude ver a través de lo que este chavo vivió, cuál podía ser la última consecuencia, ¿no? sí, o al revés, ¿no? Va uno a parar, le da Claro, tan o que duro yo y le vas a pegue la mal a cárcel. alguien y al bote, ¿no? Sí, Sí, pero en ese lugar, entonces, incluso sí me pasó que después de eso, yo dejé de ver a estos amigos meses, ¿no? Porque sí hubo un punto en donde sí yo no quería terminar así, ¿no? claro. Sí, sí, pues no, es que ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero La muerte o la cárcel. justo eso hace el invierno. Por eso el invierno es frío y por eso es blanco, ¿no? Porque te va a decir, esto es lo neto, ¿no? Esto es lo real. Y si sigues así, este es tu resultado. Ok, Ujú. sí, O sea, puedo yo pasármela quejándome de la vida entera, pero si no hago nada para responder ante lo que me pasa en mi vida, entonces hay algo de eso que me gusta. Sí, o sea, en este ejemplo que te pongo, o sea, sí, yo decía, no, es que no tenemos que pelear, pero ahí estaba cada semana, ¿no? sí. Sí, en un lugar donde dices, es que para mí es lo correcto porque, pues, ¿por qué me van a ver, no? Porque Claro, mira, ¿no? pues, ¿qué Y onda? desde ese lugar había mucho pendejo en la calle, ¿no? Entonces había que enseñarles qué tan pendejos estaban, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. Pero te lo juro, o sea, después de eso que pasó, o sea, para que yo me volviera a pelear, han pasado años de eso, ¿no? Sí, Y sí, es muy difícil que yo me pelee, así muy difícil, porque yo sí siento que eso sí me dejó marcado. Y porque aparte era un cuate que tenía 2 viernes de haberlo conocido, ¿no? O sea, ni siquiera era alguien cercano, bla, 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 pero ya no despertó, ¿no? sí, cañón. Ajá, sí, fue difícil, ¿no? Pues sí, muchas veces, pero pues esa parte muchas veces pues no la aprende uno, sino Pues no, simplemente la contengo porque exacto. Y entonces aquí voy a seguir en lo mismo, en lo mismo, y en lo mismo. Pero hasta que no me enfrío, hasta que no digo, a ver, o sea, esta puede ser tu realidad o esta ya es tu realidad y no va a cambiar a menos de que hagas algo diferente.
¿Sí? O sea, en este ejemplo de la pelea, o en ese ejemplo de la gastritis, o en ese ejemplo de la enfermedad, o en ese ejemplo del trabajo, o en ese ejemplo de lo que sea. Hoy ese es el resultado concreto. Hoy lo que tenemos, eso es lo que es. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que sea diferente? Ujú. Y obviamente el para que sea diferente va a implicar todo el trabajo invernal y que va a doler. ¿Sería como un cierre de ciclos? O sea, en el trabajo invernal, sí, sí. Hay un cierre de ciclos, pero hay un cierre de ciclos justo cuando el sol nace. Ahí se cierra el ciclo. Ujú. O sea, cuando dices, ¿sabes qué? Sí, ya, este es mi resultado y ya no puedo seguir haciendo lo mismo. Ujú. Pero si realmente se cierra el ciclo, es porque en ese momento ya se cayeron las hojas, ya se murió todo y te vas a cubrir de blanco porque te lo vas a decir lo más frío que te lo puedas decir, no en el sentido despectivo, sino lo más real que lo puedas hacer. ¿Sí? O sea, ok, sí, ya tengo esa gastritis inventada que puse ahorita en el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues bajarle a los cítricos, bajarle al picante, bajarle a un chorro de cosas, ¿no? Para que entonces el estómago no tenga que tener tanta acidez y entonces pueda tener un pH más neutro y entonces me puede ayudar a digerir físicamente, pero emocionalmente también tendré que revisar y mentalmente y energéticamente. O sea, todo eso, ¿por qué? Porque ya se cerró y hoy estoy haciendo algo diferente. Sí me explicó? Ujú. Ahí es donde está el cierre de ciclos. Aquí, acá no. Porque acá, o sea, aquí ya lo cerré y aquí ya estoy haciendo un trabajo. Exactamente. Esta es mi Navidad. Este es el inicio de todo lo nuevo. Por eso mi realidad, ¿ya? Mi realidad es que estoy de la chingada, ¿no? Pero me tengo que decir eso. O sea, indistintamente de cuál sea, esa es mi realidad. Entonces, ¿dónde está mi Navidad o dónde está mi natividad? En que pueda nacer un sol nuevo, una luz diferente. Ujú. ¿Sí? Soy súper obsesivo con el trabajo, ya estoy de la chingada, entonces, ¿cuál es mi realidad? Que ahora puedo darle un sol nuevo a mi vida, ¿no? Entonces podré aprender a trabajar de forma más eficiente, a tal vez estar más relajado, más tranquilo, o a empezar a contratar gente para que me ayude. Pero es que hay puro pendejo que no sabe hacer nada, obviamente, ¿no? Ajá. O sea, porque tú ya eras el dios solar que todo lo resolvía. Nadie lo va a resolver como tú. ¿Sí me explico? Voy. Pero te tienes que dar cuenta de que nadie lo va a resolver como tú. Porque para que lo resolvieran como tú, tendría que haber otras cuatro igual a ti, para que pudieran hacer todo lo que tú haces. Y mala noticia, solamente hay una. O solamente hay uno, ¿no? ¿Sí? Pero si realmente eres tan chingón para hacer lo que haces, entonces podrías enseñar a otros. Ujú. Porque si realmente eres tan bueno haciendo lo que haces, eso puede ser replicable. Ajá. Y si eso no se puede replicar, entonces hay algo aquí que no está terminando de nacer. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahí voy ahorita, aguántame tantito, ¿sí? Porque entonces si se puede replicar, entonces puedo ser como un árbol. Y entonces un árbol da miles de frutos. Y en cada uno de esos frutos, en cada una de esas semillas, está la potencialidad de un árbol igual de grande como el mismo árbol que produjo esa semilla. Ujú. Pero si entonces soy un árbol que da limones sin semillas, hay algo aquí a donde no le estoy dando toda esa luz, ¿no?
Ujú. Y es que podría decir, no, pero es que nadie va a explicar la Navidad así como yo la explico, ¿no? Porque yo soy Nandarrama, bla, bla, bla. O sea, no, claro que no. Porque si esto va a servir y si esto va a funcionar en algo, esto lo podemos o lo tendríamos que poder aplicar en nuestro día a día. Y entonces sí podría decir, ¿sabes qué? Hoy termina mi ciclo, hoy cierro ese ciclo y le voy a dar luz, le voy a dar un nacimiento a algo nuevo para mí. O sea, lo que muchas veces nos complica no es cerrar el ciclo, sino darle luz, hacer que pueda nacer algo nuevo. Porque el hacer que nazca ese algo nuevo implica que todo lo anterior ya no lo voy a hacer como lo hacía antes. ¿Sí? Ahora sí, pregúntame entonces. Este, puedo entender, podemos entender, no sé, que justo en el inicio es el justo momento del espacio reflexivo, neto, que te hablas contigo, la neta, Sí, y honestamente, fríamente, y decir, esto no me sirve, aunque no esté yo tan a gusto de reconocerlo, pero hay que hacerlo. Y claro. es donde se hace el cambio para tú ser mejor persona, para tú poder dar esos frutos, ¿no? Y Pero no te poder... preocupes de los frutos, No, porque los frutos van a estar hasta acá. ok. Bueno, pero para poder hacer el cambio, Exacto, para que para haya poder algo hacer un nuevo. cambio exacto. Alguna vez, hace muchos años, un maestro mío japonés nos decía, nos pintó una rayita y dijo, ¿cómo pueden ustedes hacer que esa línea se modifique sin tocarla? Tardamos mucho en contestar. Pues lo que tienes que hacer es cambiar tú. No se va a mover, pero si tú te pones abajo y haces un cambio en tu vida, ¿no? A partir del punto cero donde te encuentras, pero tú empiezas a hacer un cambio, esa línea se va a hacer más corta, aunque tú no la toques. Y es, yo creo, más o menos así, que tú a partir de ese instante reflexivo donde haces un discernimiento de lo que te sirve, de lo que no te sirve, que son las que caen, y que aprovechas ese potencial que tú tienes, reconoces en ti netamente, honestamente, lo que realmente hay en ti, es donde empieza un verdadero cambio, pero honesto, desde la verdad, Claro, de verdad contigo mismo, ¿no? Y es donde tú exactamente. empiezas a hacer esa línea distinta, ¿no? Pero el decirse esa neta duele. Sí, mucho, porque a veces cuesta trabajo reconocer que no estás haciendo las cosas bien, Claro, y a veces puedes llorar y a veces tienes que dejar cosas que te están haciendo daño y que ya te acostumbraste a tenerlas y que dices, no me sirven para nada y las tengo que soltar para hacer ese cambio y que mi vida sea mejor. pues sí. Pero al momento justo de decir, ¿sabes qué? Es que sí soy bien víctima de mi vida, o me gusta ser mantenido, o me gusta estar ahí dependiendo, o me gusta estar manipulando, o me gusta estarme quejando, pero no resolver nada, pues eso duele. Sí, Porque muchas veces nos contamos la historia de que somos Juan Camané y toreros, ¿no? Y puede ser que sí, pero no lo hemos practicado mucho tiempo, ¿no? y no es tan honesto, ¿no? Claro, Porque ahí es donde tienes que ser completamente, pues sí, duro contigo, honesto, y pues eso que dices, realmente sí te duele romper eso, sí. porque crecer duele, Por eso viene ¿no? el invierno, Sí, porque el invierno te lo va a decir así, frío. claro. Pero en este sentido de decirlo frío, no quiero yo incentivar a que entonces ahora te metas en un espacio como masoquista, de hacerte menos, de flagelarte y de pendejearte por todo. No, 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 o sea, porque eso no es tampoco decirte la neta. Claro, es también reconocer en ti las cosas valiosas que también Sí, tienes, ¿no? sí, sí, o sea, Y ¿sabes qué? Sí, me he estado que haciendo tienes otros pendejo 20 años, elementos. pero tengo capacidad, soy inteligente, tal vez he puesto por prioridad mil y un cosas, pero ¿qué voy a hacer a partir de hoy? Sí, regresando un poco a que decías que tenías otras formas de hacer las cosas, otros caminos que seguir en todos los sentidos, ¿no?
O sea, si hay tráfico, bueno, pues te vas a otra hora, cambias tus caminos, o haces las cosas distintas en tu vida, ¿no? Te relacionas con otro tipo de personas, estudias otra cosa distinta, no sé, pero creas una vida nueva a partir de todas tus cualidades y reconoces también en ese momento en ti lo valioso que eres, ¿no? Sí, claro, pero en el momento en el que estás reconociendo tus Claro. cualidades, van a estar todos esos pensamientos intrusivos, todas esas Sí, conductas que te duele. repetitivas, todas esas ideas, todas esas Esto es un creencias, proceso. ¿sí? Pero que más como un proceso, te tienes que dar cuenta que en el momento en el que diste el cierre, eso ahí va a estar. No lo vas a negar, no lo puedes quitar, Ajá, pero hoy estás trabajando para hacer algo nuevo. claro. Porque hoy ya no importan las hojas que ves ahí tiradas en el piso. Ujú. Esas van a estar ahí para proteger tu raíz. Porque si en algún Porque es momento parte de te ti. detonas o te proyectas o como sea, vas a responder desde lo que ya soltaste, sí, pero no se te tiene que olvidar que ya pusiste una luz, una estrella que te va a guiar hacia esos grandes ideales. Que te va a iluminar tu No camino. sabes cómo lo vas a lograr, porque esto es lo nuevo, esto es lo que apenas están haciendo. Es esa semilla que tiene la potencialidad de toda la grandeza, pero todavía no está desarrollada. Mm. Ujú. Apenas la vas a Todo lo sembrar. otro ya lo soltaste. Ya. Ahora vas a trabajar en desarrollar esa semilla, en desarrollar esa potencialidad, en desarrollar esa cualidad. Y entonces tienes que ser muy frío contigo para decirte la neta de lo que sí estás haciendo. Ujú. Exacto. Sí. Ajá, entonces si yo quiero una vida excelentemente maravillosa, hoy voy a tener una vida excelentemente maravillosa. Y en esa vida excelentemente maravillosa está el tráfico de la ciudad, está todos los que se manifiestan, están los que manejan hechos la chingada, están los que solo estorban, están los que limpian los vidrios, los vagabundos, está todo, ¿no? Sí. Porque eso no lo voy a quitar. Pero lo que me va a guiar es esa estrella que puse encima. Sí. Y que esa tiene que ser fija. Por eso es esa estrella polar, esa estrella que representa la conexión con el norte, ¿Es tu inspiración? con mis más grandes ideales. Que todavía no sé cuáles son, porque si ya lo supiera, pues ya los estaré realizando, ¿no? Sí. Pero es esa luz que te guía. ¿Por qué? Porque ya naciste. Ujú. Y solamente se pueden hacer si estás vivo. Ujú. O sea, la Navidad justamente representa eso. Por eso es tan hermoso el sentimiento que se genera en la Navidad, Sí, porque de verdad se siente, ¿no? que lo que promueves es Sí, vida. sí, y amor. Ujú. Pero si es vida, entonces es vida, ¿no? O sea, no puedes vivir todo pasguato, todo jodido, ¿no? O sea, la vida es abundancia, la vida es prosperidad, la vida es disfrutarlo, ¿no? Ujú. Pero Qué en ese bonito. disfrute no quiere decir que todo va a ser fácil. Va a haber cosas que duelan, va a haber cosas que no sean sencillas, va a haber cosas que sean muy difíciles, va a haber cosas donde la vas a cagar, donde te vas a equivocar, donde no te va a salir, pero por eso decidiste nacer, para vivir. Ujú. Y si decidiste nacer para vivir, fue para hacer de tu vida la más espectacular de todas. Sí. Sí, se escucha bien bonito, ¿no? Sí, no, no. El pelo está en hacerlo. Sí, no, es que en realidad así debe ser, ¿no? O sea, Claro, es tu vida, es exactamente. tu vida, Pero esa vida implica mil cosas. claro. Y que Ujú. tú la tienes que ir discerniendo lo que, o sea, haciéndola maravillosa. Y tienes que Que de estar ti depende. dispuesto a nacer siempre que sea necesario. Sí. Pásale acá adelante del micro. Maestro, ¿nacer puede ser varias veces en el año? Sí, claro. O sea, ¿qué dices? Ay, Ujú. hoy sí es mi invierno, aunque sea primavera. Sí, claro. O sea, de hecho, podrías tú nacer todos los días.
Porque todos los días hay un momento de oscuridad que físicamente representa la noche y todos los días hay un momento donde la luz nace, que es el amanecer, ¿no? Todos los días podemos tener la oportunidad de vivir nuestra Navidad. Y hablando de amanecer, oye, el amanecer estuvo precioso, pero así, wow. Claro, y todos los días pueden ser así de increíbles y de espectaculares, porque son tus ojos los que lo ven. Ujú. Cuando el día se vuelve monótono, se vuelve todo aburrido y estás así como, pues ya otra vez a lo mismo, estás dejando de vivir. Pero ningún día es igual. No, pero si lo logras ver, entonces todos los días son una bendición. Sí. Ujú. Porque todos los días te permiten conectar contigo, conectar con tu Dios y lo que hagas te permite recrear la voluntad de Dios en la tierra, lo que sea, ¿no? Ujú. Le Por eso pasas a ahora el veces, micro acá. por eso a veces te desorbitas. Sí, claro, claro, claro. Por eso los judíos dicen cuando ellos se despiertan, agradecen, ¿no? Hacen un lavado de manos y dan las gracias porque empezó el día y dicen algo así como agradezco a Dios vivo y existente porque me ha devuelto mi alma con gran compasión y grande es su fe, es la fe de Dios en mí, que te Claro. está regresando la vida. Entonces ahí es lo que dice otra vez, Todo el renacer tiempo. y renacer diario, a pesar de lo que te Si sucede. puedes agradecer todo, incluso podrías agradecer cuando las cosas de repente no van tan bien. Sí. Ajá. Porque entonces te puedes agradecer qué tan imaginativo eres para meterte en pendejadas tan creativas, ¿no? Sí. Pero radica un poder ahí impresionante, ¿no? Sí, o sea, te lo juro, porque para inventarnos las cosas que luego nos inventamos, se necesita ser sumamente creativo, ¿no? O sea, sí se necesita un nivel de creatividad divina para poder hacer ese tipo de... Pero entonces, cuando lo podemos reconocer, podemos conectar con ese poder creativo y entonces dejarnos de atorar en esos procesos repetitivos. Y entonces podemos agradecer esa creatividad. Ujú. O sea, en la siguiente clase lo que vamos a hablar un poquito, porque ya hicimos la introducción de todo el proceso del natalicio, de todo el proceso de nacer nuevamente, pero de nacer conectados con esta luz, para entonces poder comprender cómo a través de la estructura de este árbol de Navidad se van desarrollando diferentes niveles de conciencia. Ujú. Porque la estructura como tal de el árbol tiene, pues sí, tiene un mecanismo, sí, cabalístico, un poco Rosacruz, de algo de masonería, de por qué se ponen las luces, por qué se ponen las esferas y por qué a veces se le ponen como muñequitos, ¿ah? Uy, hace como 20 años, ¿no? Billetes y carritos y tabiques y, ¿no? Cuando todavía vendía pisos, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, tiene un proceso simbólico. Ahora este año no vamos a poner billetes, ni carritos, ni nada de eso en el árbol, pero sí esferas y luces que tienen que ver con las vasijas del árbol y con la emanación de la luz divina para poder hacer un camino de reconexión con nuestra divinidad. Pero bueno, eso lo vamos a trabajar la próxima semana, ¿va? Entonces, hoy lo vamos a dejar ahí, ¿sale? Hoy lo vamos a dejar hasta ahí. Nos faltan 3 clases. ¿Sí? O sea, la idea es que la próxima semana hablemos completamente del árbol. Ajá. Luego, en la tercera clase vamos a hablar del nacimiento, o sea, de los monitos que se ponen así de los protagonistas ahí que ponemos abajo del árbol. Eso, de los monitos del nacimiento, que tienen todo un proceso simbólico. Ajá. Y vamos a concluir la última clase, que va a ser la clase del 16, algo así. No, 17, porque luego el 20 tenemos la posada, ¿no? Pero la última clase vamos a concluir con todo el proceso y vamos a hacer una oración de agradecimiento ante ese lugar. Y rapidísimo,
Nada más para recordarles que el día 14 tenemos la meditación del Sol Invicto. O sea, y vamos a... Se supone que iba a ser una sorpresa, pero vamos a hacer todo un proceso en donde vamos a usar varios elementos. Ujú. O sea, sí vamos a usar las semillas y creo que hoy pueden ver el porqué de las semillas y de la potencialidad que tienen las semillas, pero vamos a usar algo llamado un cáliz de abundancia, que les vamos a explicar ese día cómo se va a hacer, cómo se va a manejar, porque la idea es que eso que ustedes van a programar y van a trabajar ese día en la meditación, lo puedan poner en su casa para que sea un imán de abundancia y de prosperidad, obviamente para nosotros, pero también para todas las personas que habiten y que vivan en nuestro hogar y que eso se pueda multiplicar. Entonces vamos a usar algunos minerales, vamos a usar algunos elementos, que todo eso se los vamos a dar en el material, ¿no? O sea, la idea es que ustedes ya no se tengan que preocupar por llevar o jalar o lo que sea, sino que puedan tener ya todo el material que vamos a ocupar y todo, porque cada material que vamos a ocupar tiene un simbolismo, tiene una intención, tiene una activación y tiene un trabajo que vamos a hacer a lo largo de las 3 horas de la meditación. Ajá. Pero bueno, para mí era importante mencionarles que vamos a trabajar con un cáliz de abundancia. Aunque no sepan qué es, no se preocupen. Es un cáliz de abundancia. Ay, que vamos a trabajar ese día, vamos a hacerlo y tal. Pero bueno, o sea, para que también eso lo puedan fomentar. Y está abierto a todos. O sea, no tienen que haber venido a la clase ni nada. O sea, les pueden decir a quien quieran invitar que es una meditación para que el 2026 sea un año increíblemente maravilloso. ¿Va? Y bueno, el sábado tenemos la clase y el taller de limpias y todo. Y nos vemos el próximo miércoles, ¿no? Muchas gracias, que les vaya muy bien.